Juana la bruja. En los tiempos en que sucedió esta historia, las mujeres no tenían valor, había guerras y devastaciones. Después de eso vino la plaga, los gusanos del musgo plagaron todos los pulmones de los animales. Para cuando las cosas comenzaron a aclararse y el sol lo quemaba todo, la sombra del hambre y el frío azotó a muchos. Se habían olvidado de lo que significaba ser humano y no les quedaba ya ni la simpatía para compartir. Juana era la novena hija de una bruja que también era la novena hija de otra. Esto era raro, porque en ese entonces, lo que Juana no sabía, y lo que nadie recordaba, era que la línea se remontaba más atrás. Ella era la novena hija de una novena hija durante 9 generaciones. Con cada generación, la magia se volvía más fuerte hasta que nació la última novena con un útero deforme que solo podía expulsar animales, para que ninguna décima compitiera con Dios. Aunque se profetizó que las novenas de 9 hacia atrás, cambiaría el mundo, la mayoría malgastaron su primogenitura. Después de todo, eran mujeres, y rara vez alcanzaban su potencial. Algunas, rechazadas por sus familias, deambulaban como lunáticas por las fronteras del país gritando acerca de sus visiones. Otras fueron asesinadas por sus terceros ojos. Algunas negaban que eran diferentes. Juana era como estas últimas, tan pronto como tuvo edad suficiente, coaguló y cerró su tercer ojo con grasa de escarabajo, y si no hubiera estado segura de que no le volvería a crecer, se lo habría sacado. Debido a que el poder de su madre era casi tan fuerte como el de Juana, cada una de sus 8 hermanas también nació con un talento especial. Estos variaban desde la música hasta las palabras y expresión corporal. Su fuerza y belleza eran obvias, aquellas menos obvias tendían a no expresarse. El tercer ojo de Juana era una peca azul en lo alto del centro de su frente. Un copete negro lo cubría, y solo se abría, ya que su piel se separaba para revelar una pupila de color azul claro, cuando estaba durmiendo. Su padre podría haberla sacrificado por esta extraña aflicción, pero los amables espíritus de sus antepasados comenzaron a buscar ofrendas en su nombre. Dejaron baratijas como bandas metálicas redondas con piedras tan brillantes que reflejaban arcoíris y trozos de oro con forma de dientes que la familia intercambiaba por comida. Otros espíritus, menos amables, venían a mecer la cuna de Juana demasiado fuerte para hacer que se golpeara y muriera. Cuando eso sucedía, la sexta hermana de Juana, la sanadora, la levantaba y la mecía, tarareando una canción de cuna popular tan suavemente que ninguno de los otros niños podía escuchar. La madre de Juana había muerto durante el parto, el corazón de su padre se había secado y arrugado dentro de su pecho. Se preocupaba por sus pagos al rey, quien aumentaba los impuestos cada año sin clemencia por los campesinos. Se preocupaba por el precio de los rábanos y las papas, que no dejaba de caer. Entonces su padre puso a trabajar a sus hijas. Lo hacían con sus espaldas desnudas y cubiertas de sudor, como los hombres. La mayor, que por la noche hacía música con jarros llenos de agua, murió rápidamente. La segunda y la más inteligente escapó. La tercera, mucho más quisquillosa y perezosa, que podía rastrear las estrellas en fracciones de milímetros, hubiera podido ser marina en un barco, pero su padre la casó con un sacerdote viejo, solo para deshacerse de ella. A la cuarta, de rara belleza, la vendió, paseándola en el escenario de la subasta del pueblo con su vestido levantado, para que los hombres pudieran admirar sus muslos musculosos. La quinta la mantuvo a su lado, porque era fuerte, nunca se quejaba y tenía la disposición de un caballo. La sexta, y la favorita de Juana, hizo una carrera como curandera estudiando los libros que había encontrado en la vieja biblioteca del castillo del señor. Había una habitación muy por debajo del suelo llena de textos intactos que tradujo del latín, luego devoró libros y libros de conocimientos milenarios.
Salvó a su padre y a 3 hermanas cuando la plaga pasó por el campo, hirviendo corteza de sauce y dándosela a comer como guiso, junto con jengibre y raíz de mandrágora. Se quedó hasta que Juana tuvo edad suficiente para hablar, para que la hija menor pudiera defenderse. Mamá, empezó a llamar a Juana, te amo, le decía. Con el corazón roto por su 6ª hermana, empacó sus ungüentos y se fue ese mismo día, antes de que su amor por la niña la dominara. Juana lloró su ausencia, haciendo vigilia en el espacio del piso donde había dormido, como un animal salvaje extrañando a su madre. Entonces llegaron los impuestos a la granja. El viejo y sus 5 hijas restantes se arrodillaron y rogaron clemencia, pero los soldados se negaron. Los echaron. Su casa fue derribada y usada para el castillo del señor. Como la granja había estado en la familia del hombre desde antes de la inundación, se volvió loco. Asesinó a la 7ª hija y le arrancó la piel, luego la colgó de un abeto azul, como decían las leyendas. Luego hizo su deseo y rezó toda la noche al pueblo cercano para que sus oraciones fueran escuchadas y el cascarón colgante de la niña se llenara con un niño vivo que lo salvaría del hambre. Pero a la mañana siguiente, algo se había llevado la piel colgante de la niña. Consideró prender fuego a lo que quedaba, su carne y huesos, sobre el fuego para aplacar el rugido de su estómago, pero para entonces sus hijas la habían enterrado y no iban a decir dónde. Por esto, las golpeó. Cada una soportó el látigo en silencio. 6 latigazos. La fuerte 5ª hija, que nunca se había quejado, guardó silencio sobre su embarazo. Su padre era el padre, aunque ni siquiera la 5ª hija lo sabía. Nunca habían visto animales copulando, excepto cuando se perpetraba sobre ella y no sabía lo que significaba. En el 6º golpe de látigo, algo se rompió dentro de la hija estoica y cayó muerta. La vida se escapó entre sus piernas, un niño, sin respirar y demasiado pequeño, se abrió paso. La 8ª hija, la más valiente, le arrebató el látigo a su padre y lo usó para azotarlo. Él se lo quitó, por supuesto, y la golpeó hasta que ella cayó junto a su hermana, apenas respirando. Para liberarla de este horror, aunque solo fuera por un breve tiempo, el 3er ojo de Juana se abrió. Su piel se arrugó y se separó como la leche caliente en la parte superior de una olla hirviendo. El ojo parpadeó y le mostró un vistazo del pasado, donde las máquinas metálicas sobre ruedas corrían por caminos de piedra lisos, y los humanos eran altos y fornidos. Un mundo donde los padres amaban a sus hijas y las madres cantaban canciones de cuna. Pero era un mundo muerto. Finalmente, solo quedaban 2 niños. Los bosques estaban oscuros y tan escarbados que todo lo que comían era tierra y hormigas que atraían con su sangre mensual. Pasaron semanas y dieron vueltas en círculos mientras el viejo deliraba de locura. La 8ª hija le dijo a la 9ª, escapemos mientras el viejo duerme. Pero los espíritus habían venido a Juana y le dijeron que no encontraría una vida mejor más allá del látigo de su padre, y que el mundo era un lugar cruel. Así que la valiente 8ª huyó en la noche, y Juana se quedó. Ella y su padre avanzaron penosamente a través de la nieve como miserables. Para entonces la tierra estaba congelada, y no quedaba nada para comer excepto sus propias botas. 3 días después, descalzos y con el clima nevado, pasaron junto a una banda de ladrones que en gran parte los ignoraron, porque sus ropas eran harapos. Pero entonces Juana notó, tal como su sueño le había dicho, que el ladrón más alto llevaba el llameante cuero cabelludo rojo de la 8ª hija sobre su cabeza. Él y los demás se veían bien alimentados, aunque el bosque estaba maldito, y no merodeaban animales en 4 patas. Juana gritó captando la atención de la banda. El padre se había marchitado al fin dentro de su carne después de años de miseria, pero Juana se había vuelto fuerte y hermosa. Usando el llameante cabello rojo de la 8ª hija, el ladrón principal le limpió la cara a Juana con nieve hasta que estuvo limpia, luego el padre se la ofreció por 3 piezas de oro. Pero si te la llevas,
no me quedará nada, y todo por lo que he vivido se reducirá a cenizas, dijo el padre. No puedo separarme de ella. Ella es mi sufrimiento. Y debo admitir que ahora que solo queda una, la extraño al resto, y su valor ha aumentado. Toma 6 piezas de oro, dijo el ladrón con el falso cabello rojo, y ambos vivirán al menos otro año. O no tomes nada, y muere esta noche de hambre. Por lo que el padre aceptó el trato. La cabaña en el bosque, donde vivían el ladrón y su hermano, era pequeña, con un sótano para manzanas, una estufa de leña que los mantenía calientes y 81 cueros cabelludos colgando de la puerta principal para advertir a los extraños. Cuando llevó a Jen a casa, la alimentó con carne, aunque este bosque estaba maldito y no habían corrido animales vivos por sus bosques durante siglos. Esa noche pensó que se atragantaría o moriría de vergüenza, pero no lo hizo. En cambio, su tercer ojo se abrió y la llevó al viejo lugar, donde las casas se inclinaban en fila y sobre cada césped había flores. Esto es belleza, pensó, vive dentro de nosotros, atrapada. Pasaron 5 años. El ladrón la amaba a su manera, y Juana lo amaba a cambio, porque estaba sola y era joven y no conocía la diferencia entre un látigo y un beso. Por la noche, cuando él y su hermano estaban fuera y el viento aullaba, escuchaba a los espíritus del bosque, que habían muerto allí y permanecido. Sus historias eran duras, porque al menos ella había sobrevivido, y nadie la había amado tan profundamente como para echarla de menos. A medida que envejecía, la belleza de Juana se volvió tan grande que el ladrón cosió una bolsa de arpillera, que ella usaba sobre su cabeza para ir al mercado, para que nadie la mirara y se la robara. También grabó su nombre en su muslo y la entrenó para cojear, para que los hombres en la ciudad pensaran que era una inválida sin valor. Después de cada expedición de caza, él y su hermano regresaban con carne fresca a pesar de que el resto del campo estaba muriendo de hambre y clavaban otro cuero cabelludo en la puerta. La vida es fea, pensó Juana, pero es mejor que la muerte. Cuando cumplió 16 años, Juana todavía no había concebido un hijo con el ladrón. Una noche llegó a casa y se sentó pesadamente. «Te amo», le dijo su esposo, el ladrón, «pero si no concibes un hijo en el próximo año, tendré que matarte y casarme con otra. Te arrancaré la piel y la colgaré de un abeto, para que se cumpla mi deseo, porque no puedo seguir adelante cada día, sabiendo que podría morir sin un heredero o un sabor de lo eterno». Pasaron las semanas. Jen emborrachaba al ladrón todas las noches y cumplía con su deber de esposa incluso cuando el olor le repugnaba. Pasaron meses y su sangre seguía corriendo. Empapaba esto con hojas secas metidas en lo profundo de ella, pero siempre goteaban y él lo descubría. Ella rezó, imploró a los espíritus impasibles, pero sus antepasados se habían quemado con la vieja casa, y los fantasmas asesinados que acechaban esos bosques no eran amables. 11 meses pasaron. Angustiada, entró a la ciudad buscando a su padre. Un diablillo discípulo del dios de la guerra la llevó a un burdel, donde las prostitutas sin dientes ni pelo holgazaneaban sobre montones de heno manchados, y un viejo borracho barría el establo. «Padre», le dijo, quitándose la capa de arpillera y revelando su rostro. «Ayúdame. Me matarán mañana, porque no tengo un heredero dentro de mí». El viejo se volvió hacia ella. Pues le habían sacado los ojos. Su tercer ojo le informó que él mismo se los había sacado el día que la vendió. «Hija, todos sufrimos. Cuando era joven fui un tonto y asesiné a mi familia. El único deseo que pedí fue ser comido por el mismo ladrón que me robó el corazón. Debes atarte con piedras y arrojarte al río. O quedarte aquí y abrir las piernas». Desanimada porque su padre no la había reconocido y no había nadie en el mundo que la amara, la niña se fue. «Regresaré a casa», pensó, «y me uniré a mi octava hermana de cabello rojizo en la pared». En el camino, su tercer ojo se abrió y se perdió. Los bosques se doblaron y desdoblaron,
llegó a una cabaña de troncos con fuego en la chimenea. Las flores adornaban cajas bajo sus ventanas. Tocó a la puerta, una anciana gorda con verrugas y dientes faltantes le abrió. Detrás de ella, la casa estaba llena de frascos y tinturas. Y en la mesa de la cocina, Juana olió una sartén caliente con comida que le hacía agua a la boca. Había oído hablar de brujas, e incluso le dijeron que ella era una. Comían niños y se bañaban en sangre para mantenerse jóvenes. Pero el olor era bueno aquí, y no tenía otro lugar a donde ir. Estoy perdida, dijo. Me matarán esta noche porque no tengo hijos. Por lo que la anciana asintió y la hizo pasar, y extraños animales correteaban a 4 patas. Juana solo sabía que eran gatos por sus visiones. Ronroneaban a los lados de sus piernas mientras ella miraba boquiabierta mientras salían copos de algodón recién salidos del horno. La anciana tomó uno y se lo entregó. Come esto, dijo. Florecerá dentro de ti. Juana tomó el copo. Nunca antes había comido pan fresco, y su estómago ya rugía como si tuviera una masa con picos girando dentro. ¿Es veneno?, preguntó. La mujer se rió entre dientes. Eso espero, dijo, tú me invocaste, ¿recuerdas? Luego la miró de cerca y chasqueó la lengua. Pobre niña, ni siquiera sabes lo que eres. Juana no pudo contenerse, y mordió la galleta, y un dulce jugo rojo le corría por la barbilla. Pero recuerda, dijo la bruja. Te dará lo que realmente deseas, así que ten cuidado. Porque este es el único embarazo que tendrás. Juana se comió el resto, porque sabía lo que quería, gemelos para criar, que la liberarían de su marido ladrón y la mantendrían alimentada y feliz. La sangre le corría por la barbilla y le manchaba la garganta. Cuando terminó de comer, la mujer se había ido, también la cabaña. Todo lo que quedaba era un solo gato negro. Cuando llegó a casa, escondió al gato en el sótano de la bodega, luego le dijo a su marido ladrón que detuviera su cuchillo porque estaba embarazada. El ladrón estaba encantado porque había llegado a amar la bondad dentro de la mujer y no había querido despellejarla. 9 meses después, dio a luz a 2 hijos. Una, la niña, era asombrosamente hermosa, el otro, el niño, era tan feo que la partera escupió. Pues tenía los pies palmeados, caderas anchas. Sus coyunturas dobles y brazos largos presionaban su centro de gravedad contra sus rodillas y codos, como si solo sirviera para caminar a 4 patas. El ladrón tomó a la hija hermosa y la besó. Luego metió al engendro debajo del brazo para sacrificarlo. Juana, aún mareada, apartó a la partera y detuvo a su marido. Es mi deber, explicó, debo ser yo. Así que, todavía sangrando, sin que ninguna placenta fuera expulsada, llevó al recién nacido al sótano, lo amamantó y le metió algodón demasiado grande para tragar en la boca, para que los demás no oyeran sus gritos. Luego sacrificó al gato en su lugar y le llevó su corazón a su marido, quien se lo comió crudo, para obtener fuerza y buena suerte. Tendremos más hijos, la tranquilizó, muchos más hijos. Pero los hijos no llegaron. La hermosa niña fue suficiente para el ladrón, porque incluso los monstruos pueden conmoverse. La familia de 3 vivió feliz por un tiempo en el bosque, hasta que otra plaga se apoderó del pueblo. El hambre viajaba como una ola, de modo que cada uno podía escuchar el estómago del otro gruñir. El ladrón mató a su hermano y se lo comieron. Juana visitaba a menudo la bodega en secreto, y cuando no quedó comida, comenzó a alimentar a la abominación con su propia sangre. Luego abrió su tercer ojo y los llevó a ambos al viejo lugar, donde la vida tenía sentido. Vieron bibliotecas y universidades y multitudes de bailarines que danzaban en pequeños círculos. Esa niña fea creció sin conocer el sufrimiento. Pues Juana solo le había mostrado amor, y cuando espiaba a la familia, los compadecía. Con la hambruna, el ladrón de vidas humanas perdió su fuerza y ya no pudo cazar, y sus cómplices lo abandonaron.
por lo que la familia se quedó en la miseria. «Debo vender a nuestra hija al prostíbulo», le dijo a su esposa. «Luego viviremos otro invierno, y tú me darás un hijo que me ayudará a recuperarla». Juana lloró y recitó palabras sin sentido, con la esperanza de lanzar hechizos, pero su situación no mejoró. La noche antes de que la niña se fuera, una banda de duendes pasó rápidamente por el bosque y derribó su puerta. Hambrientos y demasiado débiles para ponerse de pie, la familia vio que serían comidos. La puerta del sótano se abrió entonces. Con un grito de guerra tan fuerte y aterrador que sus nervios se retrajeron dentro de sus cuerpos, dejando sus brazos y piernas entumecidos, la abominación levantó la guadaña de su padre y les rebanó el cuello a los 18 duendes, luego los colgó boca abajo de sus pies para desangrarlos, para que la familia pudiera curarlos y comérselos. Con los años se había ensanchado la espalda y caminaba a 4 patas. Era más fuerte que cualquier hombre, su rostro era el mismo que el del ladrón. El ladrón no reconoció a su hijo, porque habían pasado 12 años. «Te debemos una gran deuda», le dijo. «Pide lo que quieras que esté a mi alcance darte, y será tuyo». «Quiero la libertad de mi hermana», dijo la abominación. «Porque ahora estarás bien alimentado y no necesitarás su prostitución». Entonces entendió que lo habían engañado y enfureció, azotando su guadaña contra las paredes de su casa y abriéndolas al viento. «Eres libre», le dijo la abominación a su hermana. En ese momento, la hermosa espalda de la hermana se abrió en enormes alas blancas. Aleteó, estallando a través de la parte superior de la casa, y se fue. Mientras el ladrón gritaba obscenidades, Juana sonrió. Por primera vez en su vida, una pequeña llama se encendió dentro de ella. Como castigo por robarle su posesión más valiosa, el ladrón mantuvo a la abominación encadenada a la pared de su sótano. La golpeaba todos los días, hasta que su piel se deslizó de sus huesos. Pasó una semana y los gemidos se volvieron intolerables. La esposa extrañaba a sus hijos, extrañaba a sus hermanas, extrañaba a la madre que nunca había conocido. Los espíritus le recordaron al sacerdote con el que se había casado su hermana perezosa, un hombre petulante y lleno de rabia. Le recordaron a su sexta hermana, que la había abandonado. Le recordaron que la vida podría ser peor, podría estar muerta. «No luches», le dijeron. «La alternativa casi siempre es peor que lo que ya tienes». Arrancando pezuñas de las piernas de los duendes para calmar el rugido en su vientre, se acurrucó pequeña en el piso y escuchó el sonido látigo. El sonido le dolía especialmente en los pechos, porque el niño había mamado allí durante 2 años. La abominación no luchó contra su padre. Desconocedora de la violencia, y joven, asumió que se lo merecía. El látigo no era ni de lejos tan malo como el exilio de Juana, a quien extrañaba tanto a sus hermanas que no podía pensar en ellas sin llorar. Finalmente, durante la 3ª semana, gritó: «Madre, ¿por qué me has abandonado?». Juana recordó cuando tenía 12 años y la vendieron al hombre que había asesinado a su hermana. Recordó trabajando los campos, con la espalda descubierta y azotada. Recordó la sensación de vida en su vientre y a la anciana de aquella cabaña, que seguramente había sido una bruja. Bajó las escaleras corriendo, el ladrón no se dio la vuelta a tiempo. Ella lo destripó con su propia guadaña. Luego liberó a su hijo, se abrazaron y fue dulce y reconfortante, y supo entonces que había amado a su sexta hermana y había sido amada también. Supo entonces que las cosas no dichas tienen una forma de ser olvidadas. «Aunque eres feo y no humano, te amo», le dijo Juana. El maniquí de la señora Rosario. Mi nombre es Ernesto Ramírez y tengo una historia que resulta inquietante de oír. Esta trata sobre los sueños, lo engañosas que son las apariencias y, finalmente, una clase de ritual antiguo, el cual estoy seguro que muchos lo siguen llevando a cabo. Para poder contar esta vivencia, partiré al año de 1954,
recordado por ser el año en que falleció Frida Kahlo, a la par en que la carrera de Elvis recién iniciaba. Yo podré ser viejo ahora, pero no hay fuerza que logre arrancar mis memorias de aquel 1954. Había mucho color, sin embargo, siempre pensé que lo que estoy por contar se pudo llevar a una película de blanco y negro, como las de aquella época, en fin. En ese año tenía apenas 10 años. Y mi único compromiso serio era mi cumplimiento en la primaria. Mientras tanto, mi madre se partía la espalda, trabajando como secretaria. En la casa solo éramos nosotros dos, pues mi padre había fallecido por un problema de corazón. Cuando ella consiguió hacerse de un segundo turno, se apresuró para hacerle una visita a la señora Rosario, quien era nuestra vecina a un par de cuadras, de las pocas amigas con las que contaba mi madre. Rosario era una mujer de actuación que pertenecía al teatro y el mundo del arte. Pero, a pesar de dichas ocupaciones, ésta aceptó sin ningún problema el cuidar de mí durante las tardes hasta que mi madre salía de la oficina e iba por mí. Y estando en casa de la señora Rosario, me esmeraba por ser lo menos molesto posible. Desde que llegaba me ponía a hacer la tarea, y luego de comer, me ofrecía para lavar los platos. Ella decía que yo era un muchachito muy callado y misterioso, e insistía en que quería conocerme a fondo. La casa de Rosario era quizá el doble de grande y bonita de nosotros, por lo que me daba una enorme curiosidad el explorar todo el interior de ella. Quería ver el orden de los otros cuartos, las cortinas y las decoraciones. Lo único que conocía bien era el baño, la cocina y su comedor. Y aunque sabía que estaba mal, pensé en aprovechar la oportunidad de estar solo, tan pronto como ésta se presentara, para recorrer los rincones de la casa. Después de casi 2 semanas siguiendo la misma rutina, llegó una tarde en la cual Rosario tuvo que salir a comprar cigarros y unas revistas. Se supone que debí quedarme a hacer la tarea, pero, como buen niño chismoso que era, me levanté de mi lugar en cuanto la vi salir, y me adentré al pasillo que conducía a distintas habitaciones. Miré con detenimiento las fotografías que colgaban en la pared, casi en la mayoría aparecía ella junto a otra mujer, de sonrisa hermosa y piel blanca. Pensé que se trataba de alguna amiga o tal vez, hermana de ella. Al revisar la habitación en donde ella dormía, no encontré nada del otro mundo, más que alhajeros y una amplia variedad de pares de zapatos. Salí de ahí y abrí la puerta del cuarto de enfrente. Todo allí era como una clase de santuario, pues nunca había entrado a un cuarto como ese. Las paredes estaban tapizadas con periódico, principalmente de la sección de espectáculo. Me sentí en una clase de museo. En algunas vitrinas se exponían los reconocimientos que había ganado Rosario, junto a fotografías de ella en compañía de otros famosos. Cuando llegué al fondo, arriba colgaba un cartel con la frase "El sueño". Dando un salto de la impresión, me encontré de frente con el maniquí de una mujer. Y desde que me crucé con él, pensé que era la cosa más horrorosa que había visto. No tenía ojos, su boca parecía estar abierto, y en lugar de tener pinturas sobre el plástico, era cubierto por una capa delgada de un material extraño, parecía la piel de alguien, pero pensar en ello resultaba demasiado fantasioso, o al menos así lo creí al principio. Justo cuando me tenía la intención de salir y volver a mi tarea, escuché la voz de Rosario, detrás de mí. Dijo que era un niño afortunado, por haber conocido a Irama, ese era el nombre del maniquí. Más que actuar enojada, parecía que le causaba algo de gracia mi fisgonearía. Me sentí muy incómodo, y aunque me surgieron muchas preguntas, no me atreví a comentar nada que tuviera que ver con ese maniquí de aspecto tétrico. Una de las noches en que mi madre regresaba por mí, exhausta, la señora Rosario le comentó que a la obra en que él actualmente trabajaba le hacía falta una actriz. Dijo que para ese papel no se necesitaba tener mucha experiencia, pues se trataba del rol de una sirvienta, la cual solo aparecía en 3 o 4 escenas, a lo mucho.
Como la paga era un poco más grande a la que mi madre conseguía en todo un día de oficina, ella aceptó la oportunidad, sin siquiera pensarlo. Pues sabía que, de joven, mi madre soñaba con pertenecer al mundo actoral, por lo que me sentí muy feliz por ella, y supe que le iba a ir bien, sin importar lo pequeño de ese papel. Días antes del primer ensayo, ella estuvo platicando sus diálogos conmigo, actuando con una mezcla de emoción y nervios. Al llegar la tarde del primer ensayo, todo lo que practicó le estuvo saliendo de maravilla, entonces supe que mi madre no pertenecía a una oficina, pertenecía al escenario. Antes de volver a casa, la señora Rosario se extendió platicando con mi mamá sobre sus deseos frustrados de tener un hijo. Como último consejo de actuación, nos aseguró que lo más importante en un buen actor era la mirada. Pues dijo que la mirada era el mayor transmisor de las emociones, por lo cual, era la pieza clave a ensayar. Todo el camino a casa le comenté a mi madre lo extraño que me resultaba el comportamiento de Rosario. Pues me parecía una mujer sospechosa, con actitudes maníacas. Recuerdo con una gran lucidez cómo fue la primera noche en que mi madre actuó frente a más de 100 personas. Sin embargo, temo decir que no lo recuerdo tan bien por el hecho de haberla visto. No, aquella noche se grabó en mi mente, por un desafortunado suceso, que de niño me hizo sufrir demasiados daños, al menos a un nivel mental. Antes de que actores y actrices tomasen sus lugares cerca del escenario, me puse a caminar por el pasillo de los camerinos, en donde solo los personajes principales contaban con su propio espacio. Llegando a la puerta del camerino de Rosario, la pude escuchar hablando con alguien, no se trataba de mi mamá. Como me quedé escuchando, supe que hablaba con Irama, su horrible maniquí. No esperaba oír una respuesta por parte de esa abominación, mas me llenaba de intriga asomarme aunque fuese un poco, para ver lo que sucedía adentro. Creyendo que era sigiloso, emparejé la puerta y con mi ojo derecho me detuve a observar. Desde allí, vi que Rosario se inclinó hacia el rostro del maniquí y le pidió que le diera un beso para la buena suerte. Y de solo oírla, se me puso la piel helada. Mi conciencia me dijo que ya era hora de alejarse, sin embargo, dejé que mi propio morbo tomase el control. En aquel breve instante, fui testigo de cómo aquel maniquí tuvo el poder de moverse. A los pocos segundos, con un movimiento rígido, se inclinó hacia adelante, haciendo caso a las órdenes de la señora. Mi expresión de asombro me delató y no pude pasar desapercibido. Rosario se puso de pie y caminó velozmente a la puerta. Y aunque traté de alejarme a pasos apresurados, ésta me alcanzó a tomar del brazo y me regresó con ella a la fuerza. Tan pronto como me metió a ese camerino, se puso a regañarme por metiche. Y mientras que me apretaba los brazos, le estuve gritando a mi mamá, pero nadie consiguió escucharme. Lo único que detuvo los reclamos de la señora fue la hora. Quedaban cerca de 10 minutos para que tuviera que entrar. En lugar de soltarme y dejarme ir, me dijo que me haría lamentar mis acciones. Después, le gritó al maniquí que no me dejara escapar. Entonces, ésta salió del camerino, le colocó llave desde afuera y me dejó a merced de esa cosa diabólica. Al poco tiempo de que Rosario se fuera, el maniquí se puso de pie y con un aplauso hacia arriba, fue capaz de romper el único foco que mantenía el cuarto iluminado. Sin lograr ver nada en absoluto, me puse a llorar por el pánico. No había hacia dónde correr, nadie me veía y esa cosa venía por mí. Entre mi respiración agitada de angustia, oí como Irama se iba aproximando. El sonido era seco, como el golpear de un metal. Golpeé la puerta tantas veces como pude, para llamar la atención, y ni con eso logré que me sacaran. Horrorizado, sentí como mi cuerpo era acorralado por sus dos brazos. Irama no pudo rodearme, pero sí bloquearme el paso, con ella de frente. Su cabeza quedó por encima de la mía. Durante toda la obra fui preso. Luché por derribar de camino al maniquí, sin conseguir nada.
Si 2 horas atrapado en un cuarto oscuro suena a algo eterno de experimentar, lo es el doble cuando una abominación te mantiene bajo su poder. Nunca le temí a los monstruos, vampiros, lobos, momias, pues ninguno me ha generado ni la más mínima cosquilla. Por otra parte, desde aquella noche en que me encerraron con ese maniquí, se me generó una especie de fobia hacia ellos. Mucho después de la función, cuando los actores empezaban a abandonar el teatro, alguien metió la llave y abrió la puerta. Era mi madre. De manera automática, el maniquí se cayó de espaldas, al suelo. En lugar de mostrarse preocupada por mí, mi mamá me sacó de ahí con un gesto de coraje que me hizo agachar la mirada, pues sabía que llegando a casa me tocarían mis buenos regaños, por no ocupar una palabra más fuerte. Al parecer, la señora Rosario le informó a mi madre sobre mi encierro en el camerino. Injustamente, su versión tuvo mayor valor que la mía. Y, a decir verdad, no culpo a mi madre por creerle a Rosario, quien me acusó de haberla estado espiando por un largo tiempo. Pues si yo hubiese sido ella, igual no me habría tomado en serio los señalamientos del niño de 10 años, quien afirmaba que un maniquí podía moverse y obedecer órdenes. Y como compensación a mi falta de respeto, mi madre acordó con Rosario el ponerme a trabajar como su asistente. Básicamente, mi madre me ofreció como su sirviente para compensar el malentendido. Ser asistente de esa señora ha sido de los peores trabajos que he tenido. En primera porque la señora me causaba miedo y en segunda porque me ponía a hacer cosas complicadas a propósito. Arriba del escenario representaba a un personaje bondadoso, una heroína dentro de la trama. Pero, al bajar de él, tomaba su rol verdadero, como villana y persona de muy malas intenciones. Por suerte, sábados y domingos eran mis únicos días libres y apartados de esa arpía. Sin antes haber llegado a los 15, ya enfrentaba un agotamiento de adulto cuando el fin de semana llegaba, pues, entre la escuela, las tareas y las exigencias de Rosario, no me quedaba tiempo libre para el ocio. Una mañana de sábado, en que me dirigía a comprar huevos para el desayuno, pude ver el auto de Rosario estacionado enfrente de un parque. Como el observar cosas que no debía ya se me había quedado como una clase de don, me quedé a ver a lo lejos. Con la mirada, busqué a la mujer entre todas las personas del parque, hasta que di con ella. Vistiendo un vestido café, se hallaba platicando con una niña de la calle, la cual estaba vendiendo dulces. Nada especial, pensé, continuando con mi camino a la tienda. Después de comprar lo que mi madre me pidió, alcancé a ver cómo Rosario se subía de vuelta al auto, llevándose con ella a la pequeña. Quise avisar a la policía, pero no encontré a nadie de la autoridad cerca. Desesperado, corrí de regreso a mi casa y, desde que entré, le avisé a mi madre. En lugar de creerme tan siquiera un poco, dijo que la estaba haciendo llegar al borde de su paciencia, con tantas acusaciones horribles sobre la señora Rosario. Supongo que, por la impotencia del momento, tuve el atrevimiento de contestarle. Sin titubear, le grité que solo la encubría porque gracias a ella había conseguido su nuevo trabajo. El pronunciar de esa frase me costó toda una serie de tablazos en el patio del edificio. Nunca me atreví a confrontar a mi madre bajo ninguna circunstancia. Casi a los 3 días de esa tremenda regañiza, mi madre me fue a dejar a casa de Rosario por unos días. La señora le habló de una posible oportunidad hasta Querétaro, por lo que me encargó con ella en lo que volvía de su viaje. Por arriesgado que resultaba, aprovechaba las mínimas oportunidades de descuido para ver si conseguía entrar a su cuarto de la actuación. Tenía terror, pero necesitaba saber sobre el paradero de la pobre niña de los dulces. Sabía que ahora estaba compartiendo techo con una demente, sin embargo, si era capaz de juntar las pruebas necesarias, podía escapar con la policía, sin que ella se diera cuenta, y brindarles cada uno de los perversos detalles.
Una madrugada en que ésta se puso a beber whisky hasta caer sobre la cama, aproveché de su estado para adentrarme de nuevo a su cuarto. Desde que encendí la luz, sentí que mi corazón se me quebraba en pedazos. Frente a mis ojos, un pequeño maniquí, con la misma apariencia de la niña, se encontraba de pie a un lado del de Irama. De tanta impresión, creí que estaba a punto de mojar mis pantalones, por lo que cerré la puerta y me apresuré a llegar al baño, sin hacer mucho ruido, pues se supone que, para esa hora, yo ya debía de estar dormido. Toda esa noche estuve llorando, sin dejar de imaginar las horribles cosas que esa enferma le hizo pasar. El día en que mi madre llegó de su viaje, me sentí aliviado de poder regresar a casa. Esta no consiguió nada con dicha oportunidad, mas estaba seguro de que otras puertas se le seguirían abriendo. Trabajando aún como asistente de la bruja retorcida, de nombre Rosario, noté en esta un comportamiento diferente al usual. Pues ahora me hablaba de una mejor manera, me dejaba comer dulces cuando quería, e incluso aumentó una parte extra a mi pago de la quincena. Pero por agradables que parecían esos nuevos tratos, en ningún momento olvidé que estaba frente a una actriz de primera. Por lo que decidí seguirle el juego, sin dejarme marear por sus nuevos comportamientos. Tal y como dijo ella, puse mayor enfoque en controlar mi mirada, para que mi actuar la convenciera de que estaba cayendo en su trampa. Hubo una ocasión en que, antes de que fuera mi hora de regresar a casa, la escuché hablar con los dos maniquíes. Con un tono muy alegre, les dijo que la familia pronto tendría un nuevo integrante. Sin dudarlo, supe que estaba hablando de mí. En medio de otra noche de función, me acerqué a dos policías que se encargaban de vigilar la entrada principal. A ambos señores les hablé de todas las atrocidades hechas por Rosario y di mi testimonio sobre el secuestro de la pobrecita niña en condición de calle. Con una indiferencia que resultaba inhumana, me dijeron que, aunque se tratara de algo cerca, a ellos no les correspondía hacerse cargo de un caso como ese. Después, me amenazaron con avisar a mi madre de que los estaba molestando, si es que no me apartaba. En esta época, cualquier niño que acuse a un mayor de tener conductas extrañas o incluso peligrosas, tiene la oportunidad de ser escuchado, lo cual me resulta bastante positivo. Lamentablemente, para los niños de los años 50, las reglas eran diferentes. Para los adultos, nuestra palabra valía lo mismo que un pedazo de basura, y, si nos atrevíamos a dar quejas sobre un mayor, por lo general, éramos nosotros los groseros e imprudentes. Por ello, muchos de nosotros enfrentamos los peores horrores, en presencia de maestros, gente de la iglesia, vecinos, familiares o amigos de nuestros padres. Digo todo esto porque, en esos días, sentí que mis opciones para defenderme se hallaban cada vez más reducidas, dado que mi madre me obligaba a estar con Rosario, y parecía que a nadie le importaba el peligro del que les hablaba. Una noche, me desperté invadido por la incertidumbre. Sentí que no podía seguir cargando con tanta presión. Los planes de Rosario me causaban un terror que me hacía arder la boca del estómago. Cuando veía a mi madre, no sabía si aquel día sería el último a su lado. Pues me sentía capaz de ver las intenciones de Rosario, pero no sabía cómo liberarme de ellas. Como algo inesperado, la siguiente tarde en casa de Rosario, ésta me pidió que me encargara de escombrar el polvo de su cuarto de la actuación. Por lo inusual de la petición, presentí que era una parte de la trampa. Antes de ir al escondite de esos escalofriantes maniquíes, tomé un tenedor de la cocina y lo oculté en mi pantalón. Parecía una tontería, no obstante, cualquier objeto me parecía útil cuando se trataba de salvar mi vida. Y sin bajar la guardia, entré al cuarto, dejando la puerta abierta y atorada con un palo de escoba en caso de que ella la quisiera cerrar conmigo adentro. Tratando de no prestar tanta atención al entorno, sacudí los rincones lo más rápido que pude. En el momento en que tuve que acercarme al par de maniquíes,
Tuve terror de que Rosario apareciera detrás mío, lista para matarme y convertirme en uno de ellos. Mi mente ansiosa me llevó a imaginar la enfermiza expresión que ésta pondría. Luego de conseguir lo que buscaba, tenerme sin vida en el piso de su cuarto de actuación. Mientras pensaba esto, con un movimiento torpe, le tiré la peluca al maniquí de la niña. Con un terrible sobresalto, lo levanté en ese mismo segundo y me levanté para intentar ponérselo. Como resultado de mi accidente, descubrí que la cabeza del maniquí tenía un gran hoyo. Revisando que ésta no se acercara a la entrada, urgé hasta lo más profundo del interior de su cabeza. Esta contenía una clase de masa rosada y pegajosa, con bultos de tierra y larvas. Al sacar la mano de ahí, pude estar seguro sobre qué era aquello. Sesos, la loca les había triturado los sesos. Ante la aberración que descubrí, no me pude volver a mover. Una mano la tenía embarrada de esa materia, mientras que, con la otra, seguía sosteniendo la peluca de la niña. Los maniquíes estaban en realidad conformados por el contenido asqueroso de sus cabezas y el recubrimiento de piel de verdad sobre sus figuras. Ni siquiera me quise poner a pensar qué había sucedido con lo demás. Pero, ahora me quedaba todo claro. La demente había matado primero a la chica de sus fotos y después hizo exactamente lo mismo con la pequeña. De pronto, Rosario se asomó desde la entrada, sonriendo como si hubiese anhelado aquel momento desde hace mucho. La loca fue dando pasos detenidos hacia mí y dijo que yo sería el siguiente en su colección de experimentos, hechos con lo más secreto de la magia vudú. Mirando a un costado mío, ubiqué un encendedor. Sin que se diera cuenta lo tomé con la mano derecha, deseando que tuviera contenido. No estaba seguro de qué hacer, pero sabía que mi tiempo para actuar era contado. Cuando la tuve enfrente, solo le pude hacer algo de daño con el tenedor. Aunque no fue un daño exagerado, fue el necesario para conseguir alejarme de ahí. En ese instante, al cruzarme con una de sus botellas de licor, la tomé y regresé a aquel cuarto en el que se retorcía, solo para azotarle la botella en el piso y prender el encendedor. Por lo que las llamas le empezaron a cubrir el cuerpo. Por fin la maldita quedaría hecha cenizas, como se lo merecía. Antes de huir, de ojo a los dos maniquíes caminar hacia ella, para cobrarle lo que era justo. Corrí y seguí corriendo, de su jardín a la calle y de la calle a mi casa. Al estar con mi madre, le dije que la casa de la señora Rosario se estaba incendiando. Minutos después, cuando volvimos al lugar, vimos cómo los bomberos llegaron. Aunque pudieron controlar las llamas dentro de la casa, no pudieron salvarle la vida a esa infeliz, y, debo reconocer que, hasta el día de hoy, no me arrepiento de lo que hice. Al contrario, lo recuerdo como un logro. El día en que salvé mi vida, a cambio de la suya. Fue un final feliz para todos, incluyendo a mi madre, quien obtuvo más papeles. Recientemente, me han contado que se empiezan a viralizar personas que afirman estar casadas o con maniquíes o con muñecos. Déjenme decirles algo, cuando estas personas aseguran que ellos viven y se mueven, es muy probable que estén hablando con la verdad. Si algún día tienes dudas, revisa dentro de sus cabezas. Si te gustan los relatos, apóyanos dando un like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si aún no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror nocturno. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín y Andrés Castaño.